Bien, en este video, continuando con nuestra implementación API REST con Spring Boot, en este video lo que vamos a hacer es a crear el modelo que va a ser la entidad que va a mapearse y persistirse en nuestra base de datos. Entonces, bueno, antes que nada, en el video anterior había fallado aquí al poner dialect, había puesto con F y es con la D. Voy a guardar y voy a ejecutar el proyecto para mirar si es que no tenemos ningún error y ver si es que no se nos cae de pronto al levantar nuestro proyecto. Entonces, una vez que guardo, me verifico que acá también esté guardado en la clase API REST Application y entonces voy a darle a ejecutar. Vamos al dashboard en la parte izquierda inferior y voy a darle a ejecutar. Entonces, para ver qué es lo que me muestra por consola. Aquí es importante mirar la consola, ya que en la consola nos da mucha información que nos puede servir para cuando nuestro proyecto se ejecute. Y bueno, entonces aquí ya tengo una aplicación, un error, perdón, aquí ya tengo un error. Como podemos ver, nos lanzó un error y por eso decía que es súper importante revisar la consola, ya que nos muestra bastante información en la cual nosotros podemos darnos cuenta qué es lo que está pasando con nuestra aplicación. Entonces, básicamente aquí lo que me dice que es que, bueno, inició bien, de hecho, levantó algunos servicios, nos indicó que, por ejemplo, Hibernate se levantó, pero aquí me dice que tengo acceso denegado para el usuario root en localhost utilizando el password, ¿sí? Entonces, bueno, aquí en este caso el error que me bota es error de conexión, es decir que tengo acceso denegado. ¿Qué quiere decir esto? Que una es que pude haber puesto mal el nombre del usuario o pude haber puesto mal el nombre de la contraseña. Entonces lo que aquí nos toca ir a ver es ir al archivo que está acá arriba, que es el archivo application.properties. Entonces vamos a ver las dos opciones, tanto el password como el nombre de usuario. En mi caso yo tengo tanto para mi usuario como para la clave es root. Entonces todo está bien. Sin embargo, me pude percatar que aquí esta propiedad al parecer no es, puesto que yo aquí he puesto datasource.data-medio password y lo que sería lo correcto es spring.datasource.password. Entonces aquí es un error de tipeo mío y lo que voy a hacer es guardar nuevamente. Si voy a guardar, y como podemos ver, en realidad la aplicación no se cayó, lo que fue es no conectarse a la base de datos, pero no se cayó. Entonces la aplicación quedó corriendo y al momento que yo guardé nuevamente se volvió a ejecutar lo que yo les mencionaba al inicio de los videos, que es que el Spring Boot permite la dependencia o permite una dependencia que nos ayuda con los cambios en caliente y automáticamente estos se pueden verificar, ya que no tenemos que nosotros reiniciar el servidor ni nada por el estilo. Entonces en este caso, como podemos ver, yo guardé los cambios y automáticamente acá abajo me muestra la traza de la consola y todo lo que se hizo. En este caso ya no tengo ningún error, lo que quiere decir que mi conexión ahorita está perfecto y que si es que yo en este momento ya creo el modelo para mí y para mi proyecto, la entidad, este se va a persistir en la base de datos. Entonces vamos al video y vamos a crear la parte de nuestra entidad. Entonces por eso nosotros vamos a ubicarnos en el paquete principal que está ahorita. Voy a dar doble clic, clic derecho y voy a ir a create, vamos a new, voy a ir a crear una nueva clase. ¿Sí? Esta clase va a ser nuestra entidad. Sin embargo, voy después del paquete inicial voy a poner punto y voy a poner aquí model, o puede ser entity, como ustedes los quieran llamar, y aquí vamos a poner el nombre de nuestra entidad. Voy a llamarle a nuestra entidad, que se va a llamar estudiante. Si es una clase estudiante, básicamente las entidades de los modelos no son más que clases Java, y le voy a dar finalizar.
Entonces esta clase se encuentra dentro del paquete modelo, que es, digamos, un subdirectorio del paquete principal. Si ustedes, o si te pudiste dar cuenta en este momento, nuevamente se actualizó, es decir, que cada cambio que lo detecta el framework, nuevamente vuelve a lanzar el servidor para que podamos ver los cambios. Entonces, aquí vamos a utilizar JPA para nosotros trabajar, ¿sí? Trabajar con nuestro proyecto, y entonces vamos primeramente a crear los atributos de nuestra clase. Nuestra clase, o con JPA, nuestra clase sirve de mapeo hacia nuestra tabla de base de datos, es decir que el nombre y atributos de nuestra clase se van a crear en la base de datos MySQL como una tabla, y obviamente los atributos de la clase como las columnas. Entonces vamos a empezar declarando los atributos. Vamos a declarar atributos básicos. Vamos a declarar un atributo integer que le vamos a dar de nombre ID, que va a ser el ID de nuestra tabla. Vamos a declarar una variable de tipo string que le vamos a llamar nombres, ¿sí? Vamos a declarar otra variable de tipo string que le vamos a llamar apellidos. Vamos a declarar otra variable de tipo, en este caso vamos a ponerle de tipo doble, que le vamos a llamar nota, para simular que un estudiante pueda tener una nota. Previamente vamos a declarar también una variable de tipo string que le vamos a llamar email. Con eso entonces ya estamos listos para trabajar con lo que nos resta a continuación. Y pues lo que vamos a hacer a continuación es a crear un constructor vacío. Por lo general, todas las entidades que van a salir como modelos por cuestiones de JPA deben tener un constructor vacío. Y entonces este constructor vacío lo dejamos ahí. Luego lo que vamos a hacer es a crear los getter y setter para nuestra clase. Clic derecho, source, getter y setter. Seleccionamos todos y damos generate. Luego vamos a ir a source, clic derecho, dentro de la clase source. Y vamos a ir a la parte de generate to string, que es muchas veces se utiliza el objeto totalmente, o sea, para a veces llevar una especie de debug, necesitamos imprimir nosotros partes del objeto. Sin embargo, bueno, cada vez que quisiéramos hacer una impresión nos tocaría ir al objeto y al atributo o propiedad. Sin embargo, si nosotros utilizamos este método, que es un método que se sobrescribe de la clase principal, lo que hacemos en este caso no es para imprimir el objeto, no necesitamos acceder a la propiedad, sino que únicamente poniendo el objeto se nos va a desplegar todos sus atributos. Entonces con esto lo dejamos ahí. Y bueno, para que entonces JPA la reconozca a esta clase como una entidad, tenemos que hacer ciertas anotaciones. Esas anotaciones van de la siguiente manera, ¿no? Una anotación empieza con una arroba, y aquí pues vamos a poner el nombre de la anotación. En este caso, para que la reconozca el framework, tenemos que ponerle como entidad. Aquí tenemos que importar de javax.persistence para que no nos dé error. Y luego, por lo general, si es que yo ahorita no le defino otro nombre a la clase, perdón, a la tabla con la que se va a mapear, se mapearía con el mismo nombre de estudiante. Sin embargo, por convenciones, las tablas en base de datos se nombran de forma plural, es decir, en este caso sería estudiantes. Entonces, para eso vamos a utilizar una anotación de Javax Persistence de JPA, y aquí le vamos a dar el nombre que queremos que se cree en nuestra base de datos
esta entidad. Yo quiero que esta entidad se cree con el nombre de estudiantes y entonces le dejo de esta manera. Posteriormente, para que JPA pueda reconocer a esto como una entidad, y hemos definido la notación Entity Table. Sin embargo, también nos va a pedir que definamos una clave primaria para nuestra tabla. Entonces, esto lo exige JPA, ya que siempre cuando va a hacer alguna operación de SQL, como son insert, select, siempre se basa en la clave primaria. Entonces, por eso nos obliga a que definamos una clave primaria para nuestra entidad, que posteriormente será una tabla en base de datos. Aquí vamos a poner, vamos a importar el paquete para que no nos dé error, y adicionalmente le vamos a decir que esta columna, este atributo, que es una columna en tabla de base de datos, se genere automáticamente. Entonces aquí vamos a poner @generateValue, y aquí vamos a poner dentro la forma como se haga. En este caso vamos a utilizar la opción Identity, ¿sí? Y esto nos va a permitir generar un autoincrementable, es decir, una columna autoincrementable, de tal manera que nosotros no le enviemos este valor desde el cliente. Entonces, el resto de atributos yo los hubiese podido también anotar. Sin embargo, en este caso, por lo general, se utilizan notaciones cuando se quiere que el nombre o los nombres sean diferentes a los que se encuentran en los atributos de la clase. Por ejemplo, si yo aquí quisiera que sea, por ejemplo, en vez de nombres, quisiera que la tabla se guarde como nombre. Entonces ahí es cuando se utilizan notaciones, o también cuando queremos hacer ciertas validaciones. En este caso, como es algo sencillo, yo no quiero hacer nada y quiero que estos mismos nombres se mapeen en nuestra base de datos. Entonces le dejo así. Ahorita yo ya guardé, y si se dieron cuenta, en la consola nuevamente se restableció el servidor, y hay algunas cosas importantes que mencionar. Si podemos ver, esto es ya lo que se cargó después de que yo guardé estos cambios, después de que creé la anotación Entity Table y el ID y el Generate Value. Yo guardé y se creó esta salida por consola. Aquí hay algo muy importante. Por ejemplo, aquí pudimos ver que nos lanza una sentencia SQL. Perdón, es una sentencia SQL que la trabaja Hibernate por debajo. Hibernate conjuntamente con JPA la trabajan por debajo. Básicamente aquí lo que se hizo es un comando create table estudiantes. Recuerden que le pusimos aquí el nombre de estudiantes en vez de estudiante. Y bueno, me dice que se ha creado los siguientes campos. Un campo ID, que es de tipo integer, que como es una clave primaria va a ser not null, va a ser autoincrementable. Y luego se crearon campos como apellidos, que van a ser de tipo varchar, email, varchar, nombres, y un campo que se llama doble, que en este caso, perdón, un campo nota que es de tipo doble, ¿sí? Y aquí me dice que el campo ID es primary key, lo que les había mencionado en la parte de acá arriba, que definimos la notación ID para que ese campo sea un primary key de la tabla. Entonces, con esto nos dice en la consola que se crearon esas tablas, o se creó esta tabla. Si hubiésemos aquí tenido más tablas, obviamente se creaban también. Y ahora sí vamos a comprobar en MySQL Workbench. Entonces vamos aquí a actualizar, y vamos a ver que en este caso hay una tabla que se llama estudiante. Les vamos a dar clic derecho y vamos a darle Select Row. Y aquí podemos ver que ya se encuentran los campos que nosotros hemos definido en nuestra clase. Entonces con esto vamos nuevamente a Spring Tool Suite. Con esto hemos definido nuestro modelo, hemos verificado que está trabajando correctamente el proyecto, que está trabajando JPA Hibernate correctamente, que están mapeándose a nuestra tabla de base de datos. Y posteriormente en los siguientes videos ya vamos a ver la parte de lo que es la lógica de negocio. Vamos a ver también los controladores y vamos a ver cómo persistir ya la información. Como mencionaba, construir una API REST utilizando Spring
framework con Spring Boot es súper fácil, súper sencillo, no hay donde perderse y pues continuamos en el siguiente video.